¿Por qué consideran que en Argentina, a diferencia del Holocausto, es más preciso hablar de relativización o incluso de justificación antes que de negacionismo? Bueno, es una pregunta bastante compleja. Para dar una respuesta lo más básica posible, lo que podríamos pensar es las características que asumió la transición democrática en la Argentina, que hicieron que se pudiera conseguir un piso de verdad en torno a lo que fue primero la lucha de los organismos durante la dictadura, después la CONADEP y el juicio a las juntas. Entonces, digo, acá en la Argentina nadie niega que hubo desaparecidos, nadie niega que hubo centros clandestinos. A diferencia de lo que puede pasar con los negacionistas alemanes o franceses sobre la Shoah, que hablan directamente de la mentira de Auschwitz. Entonces, acá en Argentina se apelan, o este ecosistema de la memoria completa, en donde nosotros planteamos que están comprendidos los relativistas, los revisionistas, los que justifican el terrorismo de Estado, tienen que apelar justamente a otras maneras que no son negar de plano a los desaparecidos o a los centros clandestinos. Por eso, en lugar de terrorismo de Estado, sostienen que hubo una guerra interna. Algunos dicen que fueron los militantes los que empezaron con sus acciones armadas, entonces se lo tendrían merecido. O directamente también cuestionan el número y dicen que no han sido tantos. Así que yo creo que es una particularidad del caso argentino y que tiene que ver con cómo fue la tramitación de la experiencia represiva, primero en la temprana transición, pero después también a lo largo del tiempo con distintas capas históricas de políticas que tienen que ver con la memoria, con la verdad y con la justicia. ¿En qué medida crees que el actual auge de estas extremas derechas se debe a la revisión del pasado reciente? Bueno, es una muy buena pregunta. Yo invertiría los términos, ¿no? Diría que en realidad no es que el auge de las extremas derechas se debe a su posición sobre los 70 en este caso, sino que esa posición de los 70 se ve de alguna manera incrementada en el espacio público por el auge de las extremas derechas. Para mí la particularidad con la que nos encontramos en este 50 aniversario del golpe de Estado del 76 es la de una especie de cierre de ciclo histórico, en donde lo que sucedió en los 70, y podríamos pensar también en los 80 o en los 90, no es hoy en día un tema tan relevante. Entonces yo creo que la potencia del revisionismo, de la mirada sobre el pasado, se asienta en que las nuevas derechas han sabido articular esa mirada sobre el pasado con otros tópicos antiprogresistas mucho más concretos que tienen que ver con el presente, ¿no? Y ahí podríamos pensar desde el antifeminismo o estar en contra de la legalización del aborto, incluso criticar a los ambientalistas, en otras latitudes a los migrantes. Entonces, en ese sentido, yo creo que paradójicamente podríamos decir que hay una extensión de los postulados del revisionismo sobre los 70, pero cada vez hay menos cruzados, es decir, personas que han construido toda su militancia en torno a esa causa. De las 4 trincheras ideológicas, ¿cuál les parece que fue la más efectiva para permear en el sentido común o al menos para resquebrajar el consenso democrático? Bueno, de las 4 podemos recordarlas brevemente. La primera es pensar al terrorismo de Estado como una guerra interna. La segunda tiene que ver con plantear que la memoria de esa experiencia ha sido una memoria hemipléjica o parcial que debería recuperar un otro lado, un supuesto otro lado, que serían las víctimas de las Fuerzas Armadas, las víctimas civiles de las organizaciones armadas, etc. La tercera tiene que ver con cuestionar el saldo de la masacre de 30.000 desaparecidos, y la cuarta trinchera se orienta a responsabilizar a las organizaciones armadas, no de los delitos que cometieron, sino de los crímenes que padecieron también, ¿no? Entonces digo, estas 4 trincheras ideológicas, para mí es relevante pensarlas como trincheras ideológicas, porque son una especie de actos de guerra cultural, podríamos decir. No hay un interés de construir una verdad polifónica que surja del intercambio sobre ese pasado, ni siquiera hay una voluntad de conocer ese pasado, sino más bien de plantear una suerte de batalla cultural que hoy está muy, muy de moda y que también entronca con la propia mirada que tenía
lo que se llamó la acción psicológica de la mirada contrainsurgente, ¿no? Que localizaba al enemigo interno en el cuerpo de la sociedad. Ahora bien, de esas 4 trincheras, yo creo que la base de todo el edificio argumentativo es la primera, que es la que tiene que ver con pensar al terrorismo de Estado como guerra interna. ¿En qué se apoya? Bueno, básicamente localizar en unos supuestos contendientes que habrían asumido para sí las acciones armadas de los 70. Esto, por supuesto, invisibiliza que el terrorismo de Estado fue un plan de disciplinamiento que se abatió sobre sectores muy vastos de la población argentina, no solo sobre las organizaciones armadas. Y además, en un segundo punto, también elude pensar cómo fueron las características de la represión, ¿no? Arrancando personas de sus casas, tirando personas drogadas al Río de la Plata, apropiándole sus hijos, etc. Entonces, hoy en día lo que se trata de replantear en las intervenciones memoriales de todo lo que tiene que ver con el ecosistema de la memoria completa es tratar de volver a localizar en 2 los bandos de la disputa y plantear que en todo caso podría haber habido excesos, y lo digo entre comillas, porque es una categoría de época, en ese combate a la, también entre comillas, subversión. Hoy en día llama la atención la aceptación que tiene esta mirada, que parte de vaciar históricamente el proceso, ¿no? Entonces nos ponen un parte de guerra de Montoneros o del PRT y por sí solo la existencia de ese parte de guerra vendría a ser suficiente para justificar que en realidad el proceso todo fue una guerra. Y más allá de la autodefinición de los sujetos, lo que es importante es entender que hay determinadas características, podríamos decir, objetivas, o que van más allá de esa mirada de los sujetos que hacen a una guerra, ¿no? Y en la Argentina no hubo, las organizaciones armadas no pudieron liberar parte del territorio para sus propias actividades, no hubo un aparato administrativo a modo de un Estado dentro del Estado, tampoco hubo población civil que les respondiera directamente y no hubo paridad alguna con las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Incluso en la década del 70, tanto Montoneros como el ERP intentaron acogerse a los convenios de Ginebra para ser considerados fuerzas beligerantes y no lo lograron porque su desarrollo y las particularidades de su militancia no estaban comprendidas dentro de las leyes internacionales de la guerra. Con lo cual, digo, me parece que es el edificio, las bases del edificio, porque a partir de pensar en un esquema de guerra se puede hablar de una memoria incompleta. Cuando se habla de que hay que completar la memoria, se está diciendo que se completó de un solo lado, y la idea de pensar en 2 lados otra vez restituye el paradigma bélico. Entonces, yo creo que fundamentalmente lo que hay que hacer para contestar estos discursos es, primero que nada, establecer muy en claro que el terrorismo de Estado no fue una guerra interna. ¿Qué riesgos ves en el futuro en el hecho de que desde el Estado se abandone el consenso sobre el terrorismo de Estado? Bueno, esa es una pregunta que voy a contestar más como ciudadano preocupado que como historiador. Yo creo que hay un gran problema que tiene que ver con la relación entre cómo nos relacionamos con la violencia estatal del pasado y qué efectos puede tener ese tipo de relación con esa violencia en el presente. Entonces yo creería que asumir la violencia ilegal del Estado, del terrorismo de Estado en particular, como algo que debió haberse hecho, que estuvo bien, que no había otra manera de conducir, genera hoy en día en el presente las condiciones para que la violencia ilegal sea aceptada y tolerada en el presente, sobre todo cuando parte de los voceros oficiales de la memoria completa y de los grupos afines a este ecosistema, algunos de los cuales están directamente en el gobierno, sostienen una suerte de continuidad entre los llamados enemigos subversivos del ayer con los que no serían los argentinos de bien en el presente, ¿no? Entonces, digo, recuerdo incluso intervenciones de la vicepresidenta planteando hace 2 o 3 años que aquellas personas que en los 70 habían sido parte de la matriz del mal conformando las organizaciones armadas, hoy estaban directamente militando en el ambientalismo verde o eran parte de, en sus categorías del lobby LGBT.
Entonces digo, me parece que hay que prestar mucha atención sobre la continuidad de estas amenazas, sobre todo cuando son amenazas que cobran sentido en una especie de reproducción ficticia de ese estado de alarma permanente que puede generar la aceptación de grados crecientes de excepcionalidad y de violencia ilegal. Entonces, sentar una posición frente a la violencia ilegal del Estado en el pasado también comporta necesariamente una posición ética frente a violencias de características similares en el presente. ¿Qué pone en discusión este nuevo aniversario del golpe? Bueno, yo creo que estamos frente a una paradoja, que se cumplen 50 años en un momento en el que creo yo que la memoria del terrorismo de Estado es más débil a lo largo de estos 50 años, ¿no? Entonces, por lo pronto yo diría que va a ser un aniversario distinto a otras fechas redondas que hubo desde el 83 para acá, sobre todo porque también desde el gobierno se plantea una memoria oficial que también va en contra de la memoria del terrorismo de Estado que se fue construyendo sobre distintas capas de significación en los últimos años, en las últimas décadas, mejor dicho. ¿Qué podemos hacer? Bueno, yo creo que hay algo fundamental en tratar de seguir pensando en este puente que une presente y pasado, que es la memoria, seguir pensando de dimensiones de esa dictadura y lo que la dictadura generó en el cuerpo social para tenerlo presente, para tratar de evitar las repeticiones, como hablaba hace un ratito, pero también creo que es fundamental pensar lo que fue la lucha por los derechos humanos, ¿no? Las distintas agencias que involucró, actores que involucró, países, organismos, porque esta fue una dimensión histórica coral que involucró a muchas personas y que llevaron a una construcción que no fue de un día para el otro, que atravesó, que después del juicio de las juntas atravesó la ley de impunidad y los indultos, y que también eso nos puede dar la pauta de que hay que seguir pensando en clave democrática, hay que seguir haciéndole preguntas al pasado. Nunca se sabe cómo pueden seguir los procesos históricos, pero bueno, espero que el momento este de conmemoración de los 50 años sirva de nuevo para volver a poner en un primer plano la memoria del terrorismo.